Norma Piña está desesperada, mexicanos y mexicanas. En esta ocasión utiliza a los influencers para dar su opinión, ahora sí como está Luisito Comunica, sobre la reforma al Poder Judicial. Nada más y nada menos que estos expertos sobre todo en leyes, estos expertos en política. Ya se sumó otro. Justamente estos días también lo hizo Eugenio Derbez, este experto en este pseudoambientalista, mejor dicho. Bueno, en este caso, Norma Piña desesperada completamente utilizando a Luisito Comunica. Fíjense, así lo titula Sin Línea. ¿Eres tú, Eugenio Derbez? Justamente lo que les decía. Luisito Comunica emitió su opinión imparcial, entre comillas. Obviamente ya sabemos de qué lado carga los dados. Su opinión imparcial y transparente sobre la reforma. Sí, claro, así terminan. Vamos a leer qué es lo que dice esto que publicó Luisito Comunica, pues para no hacerle publicidad en su video. Vamos aquí a hacerle el resumen. Luisito Comunica analiza, entre comillas, reforma judicial. Youtubers podríamos ser jueces. Fíjense nada más hasta las barbaridades que dijo este youtuber, este influencer. Y sí tiene mucho alcance, por eso lo utilizan a este tipo de comunicadores. Los internautas criticaron a Luisito Comunica y le dieron tremendo calladón por su falta de información al explicar los puntos importantes de la reforma judicial. El youtuber Luisito Comunica expresó su opinión cargada claramente sobre 4 puntos básicos de la reforma judicial a través de su cuenta oficial de Instagram, afirmando que las modificaciones son preocupantes. ¿A qué se parece? ¿A qué se escucha? Este mensaje ya lo hemos escuchado varias veces. Casi lo mismo que dicen los estadounidenses, lo mismo que dice la CIA, lo mismo que dice la DEA, el gobierno de Estados Unidos, la oposición, el PRIAN, que les preocupa. ¿Por qué les va a preocupar si el pueblo mexicano ya decidió? Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, decidió unirse al debate sobre la reforma al Poder Judicial, misma que fue aprobada el pasado 4 de septiembre en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor y 135 en contra. El influencer explicó 4 puntos con un video publicado en su cuenta de Instagram tratando de explicar desde su perspectiva sesgada claramente el por qué existe tanta polémica y debate en torno al tema. Claramente no existe polémica. Los que quieren hacer que vea que haya como polémica, que haya división, son ellos, los de la oposición. Claramente la mayoría de los mexicanos lo queremos, 80%, imagínense, el 80% de los mexicanos queremos la reforma y no hay polémica. Hay una clara decisión de lo que nosotros queremos. No, y luego ahorita le voy a poner unos ejemplos de Luisito Comunica que les digo, él debería de enfocarse en sus videos de los viajes, en la cuestión de la política, y sí, porque él solito se contradice. ¿Qué dijo Luisito Comunica sobre la reforma judicial? Como primer punto, el youtubero señaló que la iniciativa propuesta por el presidente AMLO y respaldada por Morena busca modificar el artículo 96 de la Constitución y será posible elegir a jueces y magistrados por voto popular. Afirmó que muchos están a favor, pues promueve que más mexicanos tengan oportunidades de elegir a los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, otros afirman que puede motivar una competencia de popularidad para juntar votos y lograr obtener un cargo. Dice, por otro lado, exfutbolistas, cantantes y youtubers, tal como yo, podríamos aplicar a una licenciatura en Derecho, aplicar a ser jueces y por el simple hecho de ser populares, quedar en un cargo muy importante en el país. Dice, el segundo punto que rescató es la modificación de requisitos para ser jueces, para ser juzgado, para ser juzgador.
ya que consideró necesario mínimo un doctorado para participar, a pesar de que muchas personas argumentan que es una oportunidad de que más mexicanos se involucren en este tema. Y esto es lo que él comentó. Ahora solo necesitas una licenciatura en Derecho con un promedio general de 8. Que seamos sinceros, no es la calificación del alumno más aplicado. También destacó el recorte de salario de jueces, ministros y magistrados, así como la eliminación de pensiones vitalicias, y argumentando que es más fácil sobornar a los jueces con un sueldo bajo. Fíjense nada más, otro que escucho que justifica los megasueldos, que justifican pasarse la Constitución por ya saben dónde, porque supuestamente esto va a evitar la corrupción. O se está diciendo de esta manera que no importa que tengan esos megasueldazos, de esta forma no va a haber corrupción, van a ser incorruptibles. Pues eso es justamente lo que está pasando, mexicanos y mexicanas. Esos megasueldos es por lo que ellos realmente trabajan. Ellos es justamente por lo que andan marchando, porque no quieren perder esos privilegios. En vez de que esté de acuerdo en bajarle en donde llegue ahora sí de esta manera la austeridad republicana, defiende que se les quede esos megasueldazos. Fíjense nada más. Dice, con este punto la mayoría están a favor. El punto que se le encuentra en contra es que se dice que un juez que gana poquito es más difícil de sobornar. Abordó el punto de los jueces sin rostro para evitar venganzas del crimen organizado, pues a pesar de que podría implementar la seguridad de los jueces, los mexicanos exigen un proceso más transparente. Muchos dicen que da mucho miedo el no saber qué juez es el que está metiendo a otros a la cárcel. Quien está de acuerdo a las leyes. Y bueno, vamos a ver cómo le dieron tremendo calladón a Luisito Comunica. Critican a Luisito Comunica por análisis sobre la reforma judicial. Aquí le comentaron en sus videos en Instagram y en TikTok. Dice, te faltó mencionar que se requiere 5 años de experiencia en el área judicial. Así que no creo que un youtuber o alguien que no esté interesado en alcanzar el puesto se aviente 4 años de carrera en Derecho más 5 años de experiencia en el área. Pero es que así fíjense, así lo publicó. Luisito Comunica dijo, un youtuber como yo, un exfutbolista, un exboxeador, lo que sea, se avienta la carrera y en cuanto la termine, ¡pum! Ya por ser popular ya estás. No. Le faltan los años de experiencia. Otro, mejor ponte a viajar y hacer tus videos de siempre. Eso es, haz de cuenta lo que yo mismo opino. Que haga esos videos de los viajes, que hasta eso le quedan chidos, ya nomás con que no se meta con la política, está requete bien. Neta, por más que digas que Morena, PRI y PAN y todos los partidos políticos te la sudan, te escuchas súper tendencioso, etcétera, etcétera. Y no es la primera vez, mexicanos y mexicanas, que utilizan a Luisito Comunica. Fíjense nada más. Estas megafotos con Enrique Peña Nieto, muy abrazadito. Claramente, pues con tendencia, Luisito Comunica. Y pues ya supuestamente esa opinión imparcial, pues a nadie engaña. Bueno, sobre todo a nosotros los que estamos bastantes informados. Y así lo publicó la Catrina Norteña, pues que es una jugada de desesperación de Norma Piña, esta piña podrida que ya se nos va, ya por fin se va a ir, y todo este séquito de ministros, magistrados que no hacen su trabajo ya también se van. Dice, desesperada Norma Piña empieza a usar a influencers. Luisito Comunica es el nuevo palero de Piña y saca un video sobre la reforma judicial en donde se trata de ver neutral,
pero es muy obvio que se carga a la derecha. Es el mismo que iba a Los Pinos con Peña Nieto. Entonces, me da risa que diga, no, es que vamos a hacer un video imparcial, vamos a ser críticos, y ellos solitos se delatan con sus videos anteriores o con sus fotos de este tipo. Entonces a los mexicanos ya no los engañan. Les digo que ellos deberían de ser cautelosos en este tipo de cosas, pero no. Creen que la gente los va a olvidar este tipo de cosas, este tipo de imágenes, o que andan como decía aquí, en Los Pinos. Claramente no se nos olvida nada, y luego con el internet menos. Otras críticas que le pusieron aquí a Luisito Comunica, dice, no, Luisito Comunica, no puedes postularte para ser juez solo por ser popular. La reforma dice claramente que debes de ser abogados con cierta experiencia, y habrá filtros. Los mismos jueces que están ahora pueden postularse. Tú no puedes postularte solo por ser popular, porque tú eres aprendiz de chayotero. Dice, bueno, aquí yo creo es por la cuestión del chayotero. Dice, su nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, y hasta antes del auge de las plataformas digitales, el influencer de ahora 33 años se encontraba culminando sus estudios en ciencias de la comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fíjense, lo que les digo, que Luisito Comunica debería de enfocarse solo en sus viajes sus videos de viajes por el mundo. ¿Por qué? Fíjense, hizo un video de las famosas cárceles de El Salvador, lo que está haciendo Nayib Bukele, por si no se habían dado cuenta lo que está haciendo allá en El Salvador. Fíjense lo que hizo, obviamente claramente invitado por Nayib Bukele. Ahí se fue Luisito Comunica, y pues hablando muy bien de estas cárceles, ¿no? De que no, que están metiendo a todos los malos, etcétera, etcétera, que está haciendo muy bien su trabajo Nayib Bukele. Y luego adivinen con qué salió Luisito Comunica. Dice, atención, el youtuber Luisito Comunica denuncia a Nicolás Maduro por la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad donde estarán presos aquellas personas que se expresan en contra del régimen. Claramente esta es una cuestión de propaganda, porque realmente lo que anunció Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es que estas 2 cárceles va a ser para meter a la gente que andaba haciendo destrozos, que andaba haciendo, pues obviamente alimentando el golpe de Estado, obviamente orquestado y financiado por Estados Unidos. Bueno, aquí ya lo ponen, es que van a meter a las personas que tengan otro tipo de pensamiento. Pero fíjense, aquí, en este video que él mismo fue a filmar, todo eso que están viendo es de él. Él hablando muy bien de las cárceles. Bueno, ya cuando no le conviene, empieza a decir, no, es que van a hacer, Nicolás Maduro anunció que va a hacer 2 cárceles de máxima seguridad y están muy mal. O sea, ¿qué mensaje te debemos de hacer caso? ¿El que están buenas las cárceles de El Salvador o que son malas las cárceles de Venezuela? Si se fijan, siempre de un lado cargado los dados, siempre de un lado. Entonces, lo que les digo, ni Luisito Comunica no debería estar metiendo o estar opinando abiertamente por este tipo de cosas, en las cuestiones políticas, sobre todo lo que está sucediendo en México, y en este caso aquí con las cárceles. Hace un video diciendo maravillas de las cárceles de El Salvador, y ahora muy preocupado por las cárceles de Nicolás Maduro. Entonces, ¿son buenas o son malas? Decídete, Luisito Comunica. Bueno, aquí está el comunicado. O sea, muy preocupado, pero las cárceles de El Salvador no. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero fíjense, esto de esta opinión supuestamente neutral sobre la reforma al Poder Judicial, pues fíjense nada más
y lo pusieron en un titular de Proceso para que vean hasta dónde llega la desesperación de Norma Piña. Luisito Comunica le entra al debate de la reforma al Poder Judicial. En un video, el influencer plantea 4 puntos y sugiere: youtubers tal como yo podríamos aplicar a la licenciatura en Derecho, aplicar para jueces y ser elegidos por popularidad. Fíjense, no les miento, aquí está el titular, aquí está el artículo en Proceso. Pues por eso justamente, como dice el presidente AMLO, no, es que ya Proceso ya no es nada serio, justamente. Bueno, y estos son los datos duros de lo que ha hecho el presidente AMLO. Fíjese, una organización, yo creo de Estados Unidos, que es el Banco Mundial, justamente comprobó con datos duros que efectivamente el trabajo que hizo el presidente AMLO sacó a millones de la pobreza. Dice, datos, no opiniones. Para los que dudan del trabajo del presidente AMLO, el propio Banco Mundial avaló la cifra y reconoció su trabajo. Sobre todo de que efectivamente sacó a la pobreza a casi 10 millones de mexicanos. Esto es lo que al presidente AMLO le da mucha felicidad. Esto justamente es lo que más le ha gustado de su sexenio. Eso es lo que más presume. Y bueno, para que vean, una organización de Estados Unidos, el Banco Mundial, comprueba justamente esto. Y luego esta nota, ¿se acuerdan? Fue el año pasado cuando salieron los números del INEGI. Esto lo quiso callar el Washington Post. O sea, diciendo que esto lo que hizo el presidente AMLO no era bueno. ¿Y de quién es el dueño del Washington Post? Pues nada más y nada menos que Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a hacer propaganda contra lo que está haciendo el presidente AMLO? Porque no quieren, o sea, sobre todo el pueblo estadounidense, que el gobierno de Estados Unidos haga lo mismo que que allá en Estados Unidos. Que no aplique las mismas políticas porque son malas. Imagínense la cantidad de pobres que solamente el sexenio del presidente AMLO sacó, y eso con todo y pandemia. Imagínense si no hubiera habido pandemia, hubieran sido todavía el doble o hasta el triple mexicanos y mexicanas. Otros datos duros. ¿Cuánto salario aumentó en el sexenio, sobre todo el salario mínimo con el presidente AMLO? Fíjense. 151% en términos reales. Bueno, vamos a escuchar al presidente AMLO cuáles son sus últimos mensajes, porque recuerden, está en las últimas giras, ya le queda menos del mes. Pues ella va a darle continuidad. Imagínense, si no estoy contento, tranquilo, porque el relevo va a quedar en manos de una mujer con convicciones, con principios, de buen corazón, que eso es lo más importante, el amor al prójimo. Eso es lo más importante. Son dos cosas que se requieran para hacer un buen gobierno. Una, la honestidad, porque el que está pensando en llegar a un cargo para robar, ese no sirve para nada. Que ese es el principal problema que teníamos en México, la corrupción. Decía un paisano mío también de Tabasco, Serafín Fernández de Cárdenas, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Ese era el problema, no la falta de presupuesto. Presupuesto hay. Además, es cosa de que se administre bien el dinero. Justamente ese mensaje me gustó. Hay de todo,
tenemos todo, pero se clavan todo. ¿Y qué pasaba antes, mexicanos y mexicanas? Aquí justamente con el salario. No, decían, es que somos un país capitalista. Y sí, decían ellos, hasta se sentían orgullosos estos neoliberales. No, es que somos capitalistas. Y bueno, pues tan así que, bueno, ¿dónde están los salarios? Pues sí, se clavaban todo, justamente como decía el presidente AMLO. Y miren, 151% en términos reales, mexicanos y mexicanas. 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Fíjense nada más los datos duros, vamos a seguirlo escuchando. El dinero del pueblo. También nos habían metido en la cabeza de que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno. El gobierno no es el dueño del dinero del presupuesto. El presupuesto es dinero del pueblo. Los gobernantes somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y cuando se administra bien, rinde ese presupuesto, alcanza. Por eso hemos podido salir adelante, entregarle a la gente apoyos, los programas de bienestar y hacer grandes obras, porque el Tren Maya va a significar una inversión de más de 500,000 millones de pesos, los 1,554 kilómetros, desde Palenque toda la península, más de 500,000 millones, pero ha significado 600,000 empleos para la gente. Y no es con deuda, es dinero del presupuesto. ¿Por qué? Porque se ahorra y no se permite la corrupción. ¿Saben ustedes que antes los de mero arriba, imaginen un banco así famoso, imaginen una empresa grande, famosa, bueno, pues esa empresa, ese banco, no pagaban impuestos. No pagaban impuestos. Entonces, llegamos y se reformó el artículo 28 constitucional y se prohibió la condonación de impuestos. Y ahora tenemos bastantes ingresos. La hacienda pública está fuerte, como el peso mexicano. Entonces, lo primero es la honestidad. Y lo otro, decía, tener buenos sentimientos, buen corazón, amor al pueblo, tenerle un profundo amor al pueblo. Entonces van a continuar los programas de bienestar. Yo me retiro, fíjense que cuando íbamos como a la mitad del gobierno, me tocó ir a un homenaje a Guelatao, Oaxaca, por un aniversario del nacimiento del presidente Juárez. Y ahí... Bueno, mexicanos y mexicanas, estas son las palabras del presidente AMLO, que justamente lo que ha resumido en la frase: México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavaban todo antes, ya ahora es completamente diferente. Y eso es lo que se quiere clavar Norma Piña, eso es lo que se quieren clavar los ministros, magistrados, jueces, su megasueldos. Es por eso que ellos andan ahorita protestando, eso es lo que ellos están queriendo proteger. Ellos trabajan por esos sueldos millonarios y luego sobre todo que se pasan la ley, se pasan lo que dice la Constitución, donde nadie en un puesto público, nadie debe ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, estos ministros, Norma Piña y todos esos puñados de ministros, ganan más que él, hasta 4 o 5 veces más, hasta 700,000 pesos. Y luego todavía todos los viáticos y todas las demás cosas que les dan. Eso es justamente lo que andan peleando, y pues ya en la desesperación mandan a Luisito Comunica a opinar, a este experto en leyes, a este experto en política.
claramente siendo sarcástico junto con Eugenio Derbez, ese también pseudoambientalista, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.